Estamos a 4 días de un evento importante para América Latina y el Caribe por las repercusiones a nivel nacional y las repercusiones de lo que va a ser el mensaje que se envíe. Me refiero a la elección en Ecuador, las elecciones en Ecuador, quién gobernará a ese país en los siguientes 4 años. En los 2 días pasados lo hemos hablado y analizado en televisión y lo estaremos haciendo también el próximo domingo, pero el día de hoy quería yo invitar a Fernando Lozada de Oppenheimer and Company para que discutamos el tema de Ecuador, que es uno de tus temas de foco. Fernando, feliz año, qué gusto verte, ¿cómo has estado? Un placer estar aquí como siempre, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, gracias igualmente. Y preguntarte por dónde comenzar para una economía que está dolarizada, cuando tienes un candidato que ha hablado de tantas ideas, ya quizá menos, con menos agresividad, decir que la dolarización ha sido un error, pero lo ha dicho antes en otros foros, antes de ser candidato, me refiero a Arauz, pero dibujemos primero el cuadro del Ecuador macroeconómico. Yo te diría que quien quiera que gane la elección va a heredar a una economía que está en estado muy delicado. Casi me animaría a decirte que está en terapia intensiva todavía. Y está en buena medida, como se dice por aquí, en life support por medio de transferencias de recursos que en este caso vienen fundamentalmente del Fondo Monetario Internacional. Como para que tengas una idea de las dimensiones. El año pasado el PIB de Ecuador se contrajo en alrededor de 10%. Pero lo más serio es que, olvídate de la pandemia, el año pasado nos fue mal a todos, pero durante los 5 años previos, la tasa de crecimiento promedio anual de Ecuador había sido 0.5%. Es decir, que esta es una economía que ha estado estancada durante un largo rato. El ingreso per cápita hoy día en Ecuador es más bajo que lo que era en el año 2008. La situación fiscal también está comprometida. Las necesidades de financiamiento del sector público el año pasado fueron cercanas al 9% del PIB, pero ya venían siendo altas en años previos. Este es un país que venía generando déficits fiscales año tras año. Fíjate que la última vez que Ecuador tuvo un superávit fiscal general, incluyendo intereses, fue en el año 2008. Desde ahí hasta aquí, ha generado desequilibrio fiscal constante. Y eso es un problema que no es sostenible, sobre todo en una economía que está totalmente dolarizada. Pues entonces lo que me estás diciendo es que es un recurrente actor de situaciones de insostenibilidad, es decir, un país que ha estado gobernado no con el criterio de que es un país dolarizado. Es un país con un problema fiscal crónico y con un problema de falta de crecimiento muy importante. Y ha operado bajo un régimen de dolarización durante los últimos 20 años. Es decir, que la moneda de curso legal, como tú sabes, en Ecuador es el dólar. ¿Por qué se llegó a esto? Por una serie de motivos, pero en términos generales, porque Ecuador tuvo una historia de altos niveles inflacionarios, la gente escapó de la moneda doméstica. Esto es una cuestión que ocurre típicamente en países de regímenes inflacionarios altos. Fíjate, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Venezuela. En este momento ha ocurrido una suerte de dolarización natural. La diferencia es que en Ecuador esto se hizo de manera formal, es decir, que el dólar se adoptó como moneda de curso legal. Yo lo que te diría es que tener un régimen dolarizado genera beneficios. Los más obvios son que tienes estabilidad de precios, pero también tiene costos. Porque para que la dolarización funcione, necesitas que tu situación fiscal esté funcionando muy bien. Obviamente esto no ocurrió. La contracara de esta situación es que Ecuador tuvo que endeudarse mucho para mantener la dolarización en pie, y esto llega a un momento en que se hace insostenible. Perdón, y con el tema insostenible llega 2020 con la pandemia y como con todos los países, pues quedaron al desnudo todas estas circunstancias críticas que estás describiendo. Mira, la deuda pública de Ecuador hace 10 años era menos del 20% del PIB. Aún antes de la pandemia, como tú dices, la pandemia cambió el escenario para todos, pero aún en el año 2019 ya la deuda pública había crecido a más del 50% del PIB. Es decir, que no le podemos atribuir los problemas de Ecuador exclusivamente a la pandemia. Obviamente, cuando llegó la pandemia fue la bomba atómica,
porque quedó claro que Ecuador no iba a estar en condiciones de honrar sus obligaciones, por eso Ecuador tuvo que ir a pedirle ayuda al Fondo Monetario Internacional y además tuvo que reestructurar su deuda pública, que eran en aquel momento 17.000 millones de dólares. Yo recuerdo cuando el presidente Lenín Moreno hizo una locución a todo el país hablando de los acuerdos que había logrado con el FMI, con el Banco Interamericano de Desarrollo. No recuerdo si eran 10.000 millones de dólares, creo que era más. Fernando, tú debes saber la cifra. Eran alrededor de 11.000, si mal no recuerdo. 11.000 millones de dólares. Y luego llegó la crisis y después tuvimos al entonces ministro Richard Martínez tratando de reenfocar y renegociar. Y tú lo hablaste aquí en este espacio. Ecuador fue exitoso, el gobierno fue exitoso en renegociar con el FMI. Yo creo que sí fue exitoso. El problema es que para que una transacción de estas características tenga un éxito sostenible, se tienen que dar una serie de condiciones. Algunas de estas condiciones están fuera del control de la administración actual. En particular, la percepción que tiene el mercado acerca del resultado electoral de este domingo. Yo creo que lo que hemos visto en términos de dinámica de los precios de los activos de Ecuador refleja un nivel de incertidumbre muy importante acerca de lo que podría pasar durante las elecciones. Como tú sabes, tenemos dos candidatos que están en la delantera. Uno es Andrés Arauz, del centro izquierda, por así llamarlo. El partido se llama Unión por la Esperanza, y es protegido del expresidente Correa. Y el otro candidato importante es el empresario Guillermo Lasso, de un partido que se llama Creo. Y ha aparecido también una nueva fuerza importante, que es el grupo de los representantes indígenas del partido Pachacutic. En este caso, el candidato se llama Yacu Pérez. Y en las últimas encuestas, Yacu Pérez tiene casi 20% de los votos. Es decir, que aun si Yacu Pérez no fuera a ganar, seguramente Pachacutic va a representar una fuerza importante en el Congreso mirando hacia adelante, con un signo de interrogación, yo creo importante, porque no se sabe para qué lado el grupo indígena va a orientarse. Antes de hablar de Lazo y de Arauz, preguntarte entonces, qué bueno que lo mencionas, la percepción del mercado de los inversionistas en relación con este tercer candidato, si es que si se le puede describir como la opción anticorreísta o no necesariamente. Yo creo que en la percepción del mercado existen dos caminos alternativos. Uno es la continuidad con algún tipo de modificación del programa actual, que estaría encarnada por Lasso, y el retorno o el riesgo al retorno a alguna de las políticas más populistas del expresidente Correa, que estarían encarnadas por Arauz. Yacu Pérez creo que representa una suerte de signo de interrogación, porque si bien uno en principio podría asociarlo más con Arauz, está claro que Yacu Pérez y el grupo indígena tampoco, nunca han estado en contra de la dolarización. Es decir que hay que diferenciar muchas de las cosas que estamos escuchando hoy en día durante la campaña, fundamentalmente por parte de Arauz, de lo que realmente se va a poder implementar una vez que quien sea que gane la elección se transforme en presidente de Ecuador. Yo no estaría en condiciones de decirte que todas las promesas de campaña de Arauz se vayan a cumplir. Algunas de las cosas que dijo Arauz, yo creo que derivarían en forma bastante rápida en tener que abandonar la dolarización. Sin embargo, la dolarización es una política muy popular en Ecuador, y ningún candidato va a querer suicidarse políticamente. Y por eso yo tampoco me atrevo a decir que van vamos, el tema todos los meses de enero, y yo se lo decía a Ricardo Hausmann, que es quien implementó y el que en varios documentales sale diciendo y se cuenta cómo es que se llegó a la idea de dolarizar, que por cierto está Cavallo también presente en esa historia en Argentina. Yo tampoco creo que sea tan fácil decir que lo pueden levantar, pero porque, Fernando, no hay dinero. Y lo que tú estás diciendo es que está en terapia intensiva esta economía, y entonces, aunque Arauz haya hablado de que en el futuro las monedas, etcétera, el momento
pues no solo no es el ideal, sería el peor momento para pensar en algo así y qué decir de implementarlo. ¿A qué moneda vas a, o a qué, no? Sí, a qué moneda vas a llevar a la persona a acercarse cuando hay un nivel de desconfianza enorme hoy día en el gobierno y en las empresas? De la misma manera que ocurrió en Argentina en el año 2001, yo lo que te diría, mira, tú y yo somos todavía bastante jóvenes y bonitos, pero seguramente tú te recordarás de aquella famosa canción de los Eagles, Hotel California, de hace unos cuantos años. La letra de la canción te decía, Hotel California es muy fácil entrar, pero es muy difícil salir. La dolarización es exactamente como eso. Una vez que tú estás adentro, está funcionando, está todo muy bien, tienes que cumplir con una serie de condiciones y si no las cumples, la salida es súper traumática. Está asociada con caídas del producto muy fuertes, con bancarrotas de gente que tiene su deuda contratada en dólares, porque hay que redefinir todos los contratos de la economía, etcétera. Es decir, que esto no es simplemente accionar un switch de una lámpara y decir, bueno, hoy tenemos dolarización, mañana la abandonamos. Las consecuencias de abandonar la dolarización son muy dramáticas. Y de nuevo, el ejemplo de Argentina en el año 2001 es muy gráfico. Para cerrar, es muy gráfico, fue muy dramático y miren el tiempo que tomó recuperarse. Y ya Fernando nos dice desde dónde está partiendo la economía ecuatoriana antes de la pandemia y ahora con la pandemia y el colapso económico, lo que representa el desafío. Un ingrediente para hablar de recuperación económica en el Ecuador tiene que ver con la disciplina fiscal, con amarrarse el cinturón, pero estás en un momento en el que hay más Estado, intervención del Estado, de los estados en las economías. ¿Qué representa eso cuando el electorado está pensando en recuperación de las actividades productivas y el empleo? Y siendo una economía dolarizada, ¿es más blanco y negro la receta, si me permites el término? Bueno, hay varios temas aquí. Fíjate que Arauz ha prometido la distribución inmediata de cheques de subsidio de $1.000 por familia. Para combatir a la pandemia, por supuesto. Tú me dirás, bueno, ¿por qué está mal eso? Después de todo, Estados Unidos lo está haciendo algo parecido a través de lo que aquí se llama la CARES Act, la distribución de los cheques de $600 por persona. La diferencia, como tú lo sugeriste hace un momento, está en la situación financiera del sector público de cada país y del acceso a las fuentes de financiamiento. Estados Unidos, a pesar de que tiene problemas macroeconómicos importantes, tiene espaldas para hacer este tipo de política de ingresos. Ecuador hoy en día no tiene moneda y no tiene acceso al crédito de mercado. Solo tiene acceso a financiamiento multilateral. Así que si uno se gasta lo que no tiene, ya sabes cuál es el final de esta historia. Además, ni en Ecuador ni en Venezuela todavía tenemos los precios extraordinarios del petróleo que tuvimos hasta hace 7, 8 o 9 años. Es decir que es muy difícil implementar el tipo de políticas que fueron posibles cuando el financiamiento estaba disponible o los ingresos por la cuenta comercial estaban disponibles en una situación como la de ahora, en la que tenemos pandemia, los precios de las materias primas están más bajos, el crecimiento mundial está deprimido, etcétera, etcétera. Yo creo que, como te dije antes, Ecuador tiene un problema de crecimiento importante. Una de las salidas posibles creo que tendría que venir por el lado de la diversificación de las exportaciones. Un elemento bien importante es un posible acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Ecuador. Recuerda que en diciembre Ecuador y Estados Unidos firmaron lo que se llama el Protocolo de Reglas Comerciales y Transparencia, que esto se considera una suerte de primer capítulo, preámbulo, introducción a lo que eventualmente podría ser un tratado de libre comercio. La gran pregunta, mirando hacia adelante, es ¿qué pasa con este protocolo que se firmó en diferentes escenarios políticos en Ecuador? Yo creo que si gana Lasso es muy posible que haga todos los intentos para que esto progrese o continúe progresando. Si gana Arauz, uno se tiene que preguntar, ¿Arauz va a estar interesado o en condiciones de seguir adelante con esto?
Y no hemos tocado un tema importantísimo y es China. Y acá también estamos hablando de deuda, estamos hablando de una relación importante. Yo no sé si decir incluyendo las vacunas, ¿verdad? Porque ese es el otro gran tema que no hemos tocado, pero sí decir China, cuánto debe el Ecuador a China, cómo ves influyendo la relación de Ecuador y China, la circunstancia actual económica del Ecuador y sanitaria. La estrategia de la administración de Moreno ha sido gradualmente tratar de diversificar sus fuentes de financiamiento bilaterales. Y en el último mes se anunció que parte de las obligaciones con China iban a ser cubiertas con financiamiento que venía directamente de organismos de Estados Unidos. De nuevo, de la misma manera que te comenté acerca de acuerdos comerciales, creo que un triunfo de Lasso probablemente profundizaría esta tendencia con un esfuerzo adicional para que sobre todo la inversión estratégica de largo plazo no provenga solamente de China. En el caso de una victoria de Arauz, yo creo que vamos a volver, o por lo menos vamos a tener una tendencia más similar a lo que ocurría durante los años de Correa, en los que Ecuador tenía como inversor estratégico de largo plazo, de importancia creciente, a China. No me quiero ir sin preguntarte, discúlpame que ya te estoy robando tiempo extra, Fernando. Es una pregunta casi injusta para ti, pero decirte, ¿cuánto tiempo le toma a un paciente como la economía ecuatoriana estabilizarse cuando tienes la pandemia, una economía que también depende del turismo y el turismo no parece que va a regresar rápido como se esperaba, por las variantes además? ¿Cuánto tiempo le toma estabilizarse y cuánto empezar ya a recuperar ese crecimiento? Eh, la pregunta no es injusta, pero es muy difícil. Porque hay muchos, este es como un juego de ajedrez en el que muchas piezas se están moviendo al mismo tiempo. Lo que uno no debe perder de vista es que todavía la economía mundial no ha salido de lo que yo llamo la emergencia sanitaria. El origen del problema que estamos viviendo hoy en día es un problema sanitario. Y todavía no tenemos un horizonte muy claro de cuándo se termina el problema pandémico. En el caso de Ecuador y en el caso de muchos otros países de América Latina, la situación es todavía más difícil porque no solamente necesitamos tener disponibilidad de vacunas, sino que tenemos que estar seguros que los sistemas de salud locales estén en condiciones de administración y distribución de estas vacunas. No, esta es una gran pregunta y como tú sabes, en muchos países las respuestas no son muy promisorias. Una vez que tengamos claro cuál es el horizonte en el que la pandemia se termina o por lo menos se controla, recién a partir de ahí vamos a poder pensar en una recuperación gradual. En el caso de Ecuador, Ecuador tiene que salir de un pozo bastante profundo. Es decir, que yo creo que estamos hablando de un proceso que va a tomar por lo menos un par de años, asumiendo que durante ese par de años las políticas que se adoptan son las correctas. Milagros no va a haber. Esta es una situación en la que va a haber que hacer mucho esfuerzo, hacer transformaciones importantes y como toda transformación estructural, estas no son cosas que ocurren de la noche a la mañana. Estas cosas llevan meses, semestres, en algunos casos años. Y perseverancia, diría yo, porque el otro gran tema que ya no nos da tiempo a cubrir, pero lo vamos a hacer el domingo que tenemos a las 5 de la tarde en programa especial y Fernando nos ha dado el sí a su participación, pues es todo el tema de la asamblea y lo dividido que va a reflejar la asamblea como resultado de esta elección. En fin, pero lo importante hoy era tocar el tema de la economía, de la dolarización, de la pandemia y del estado crítico en el que se encuentra esta economía. Te agradezco, Fernando, un gusto saludarte y siempre nos enriquecen y nos dan clases tus perspectivas y tus conocimientos. Siempre es un placer estar en tu programa. Adiós, Gracias. Gabriela.